Imagina que tu cuerpo es un coche y como tal, para funcionar necesita combustible. En este caso, el combustible preferido de nuestro cuerpo y el que usa habitualmente es la glucosa o azúcar. Para conseguir este combustible, lo que tenemos que hacer es consumir alimentos ricos en hidratos de carbono porque estos contienen glucosa y así posteriormente la podemos usar como energía. Pero, ¿qué pasa si no le damos al cuerpo ese combustible? Es decir, no comemos carbohidratos. Esto es lo que vamos a ver ahora y es exactamente sobre lo que se trata la dieta cetogénica. Así que no te muevas porque en este vídeo te voy a decir todo lo que tienes que saber sobre esta dieta. ¿Qué es la dieta cetogénica? La dieta cetogénica es una dieta lo suficientemente baja en hidratos de carbono que hace que nuestro cuerpo use la grasa como fuente de energía. Cuando esto ocurre se dice que estamos en cetosis, de ahí el nombre de la dieta. Estar en cetosis significa que nuestro cuerpo produce cetonas o cuerpos cetónicos a partir de las grasas para que estos sean usados como energía. Es decir, las cetonas son un compuesto que se forma en el hígado por la descomposición de las grasas y que sirve como fuente energética. Estos cuerpos cetónicos se ven obligados a formarse debido a que en nuestra dieta no estamos incluyendo carbohidratos. Y si no hay carbohidratos en la dieta, tampoco va a haber glucosa, por lo que el cuerpo se ve forzado a cambiar la fuente energética. Por lo tanto, la dieta cetogénica no es solo una dieta baja en hidratos de carbono, sino es una dieta que tiene que ser lo suficientemente baja en hidratos para que nuestro cuerpo, en vez de usar la glucosa porque no hay, use las grasas como fuente de energía. Si no se produjesen cuerpos cetónicos, simplemente no sería una dieta cetogénica y sería una dieta baja en hidratos de carbono o low carb, como dicen en inglés. A continuación te diré exactamente qué cantidad de cada macronutriente debes tomar al día para que entres en cetosis. ¿Cómo entrar en cetosis? Como acabamos de ver, para entrar en cetosis necesitamos que nuestro cuerpo produzca cetonas y que las use como fuente de energía. Pero ¿cómo llegamos hasta ese punto? ¿Qué debemos hacer? Para conseguir esto necesitamos hacer una dieta muy baja en hidratos de carbono. Entre 20 a 35 gramos de hidrato neto al día. Si eres mujer, mantente en el rango menor, en el rango de 20-25 gramos. Y si eres hombre, en el rango mayor de 35 gramos al día de carbohidrato. Ahora bien, si tienes más masa muscular que una persona normal, si tu actividad diaria es muy demandante o si tu metabolismo es muy rápido, quizá puedas irte hasta los 50 gramos de hidrato. Pero estos son excepciones. La distribución de macros en esta dieta suele ser de la siguiente manera, con ligeras variaciones dependiendo de la persona. 5% de hidrato de carbono, 65 a un 75% de grasa y de un 20 a un 30% restante de proteínas. Las proteínas van a variar dependiendo si buscas mantener o ganar masa muscular, pero si no es tu caso, no tienes por qué consumir tanta proteína y mantenerte en el rango del 20% de proteína al día. Aún así, mi recomendación es que no te excedas de los rangos de proteína que te doy aquí, porque existe un proceso metabólico llamado gluconeogénesis que lo que hace es que esos aminoácidos de la proteína los convierte en glucosa. Por lo tanto, que si te excedes del consumo proteico, es posible que haya demasiada glucosa en sangre y salgas de tu estado de cetosis. Una manera más intuitiva de que sepas cómo comer en esta dieta sin tener que estar contando macros o calorías es de la siguiente manera. Divides tu plato en 4 partes y debería estar distribuida de la siguiente manera las cantidades. Un cuarto debería ser de grasas saludables, que luego veremos cuáles son. Un cuarto de tu plato de proteínas y 2 cuartos del plato de vegetales o ensalada. Estos son mayoritariamente los hidratos de carbono que podemos consumir. Las grasas tienen 9 kilocalorías por cada gramo. Por eso con ocupar un cuarto de tu plato es suficiente. Más tarde te daré una lista de varios alimentos que puedes comer en esta dieta. Fase de adaptación. En cuánto tiempo entrar en cetosis depende de la persona, pero podríamos decir que entre 3 a 7 días está la media si sigues las pautas que te acabo de dar. Es decir, debes ser constante con la dieta para que a partir de estos días empieces a notar sus beneficios. Ten en cuenta que has estado usando los carbohidratos como fuente primaria de energía durante toda tu vida y ahora tu cuerpo necesita adaptarse a esta nueva situación, así que esto no va a pasar de la noche a la mañana. En esta fase es común pasar lo que se conoce como gripe cetogénica o keto flu en inglés. Simplemente son síntomas que te da tu cuerpo cuando estás entrando en cetosis y que suelen ser más agudos cuando empiezas a hacer esta dieta. Algunos síntomas son dolor de cabeza, fatiga, náuseas, letargo, somnolencia y malestar estomacal. A pesar de estos síntomas, debes seguir con la dieta porque al cabo de una semana aproximadamente van a pasar y te vas a sentir mucho mejor. Gran parte de estos síntomas vienen de la deshidratación que sufre nuestro cuerpo al vaciar los depósitos de glucógeno. Cada gramo de glucógeno retiene aproximadamente 3 gramos de agua, por lo que si no nos rehidratamos correctamente y tampoco reponemos los electrolitos que estamos perdiendo, es posible que suframos estos efectos. Estos electrolitos son mayoritariamente sodio, potasio y magnesio. Simplemente añadiendo un extra de sal a tus comidas y bebiendo suficiente agua, ya podemos minimizar los síntomas mucho. Si puedes usar sal rosa del Himalaya,
mucho mejor porque tiene más minerales que la sal común. Una vez pasen estos días de adaptación, obtendrás parte de los beneficios de esta dieta que los vamos a ver a continuación. ¿Cómo saber si estás en cetosis? Antes de ver los beneficios que te aporta esta dieta, vamos a comprobar si has entrado en cetosis, porque si no estás en cetosis no vas a obtener ningún beneficio. Aunque hayas estado unos días siguiendo una dieta cetogénica, puede que no hayas entrado en cetosis, o bien porque no has seguido las recomendaciones de macronutrientes que te di, o bien porque aún no has estado suficiente tiempo. Para saber si estás en cetosis puedes hacerlo de dos maneras. Si llevas poco tiempo, te recomiendo que hagas un test de orina. Con este test sabrás si tu cuerpo está expulsando cetonas, y esto es un indicativo de que las está produciendo y de que estás entrando en cetosis. Si llevas bastante tiempo siguiendo la dieta cetogénica, este test no va a ser válido para ti, porque en vez de expulsar tu cuerpo esas cetonas por la orina, lo que va a hacer es que las va a usar como fuente de energía, por lo tanto este test no te sirve. En este caso lo que mejor te viene es un aparato medidor de cetonas en sangre con sus respectivas tiras cetogénicas. Este es el método más preciso para saber si estás en cetosis o no lo estás. Te dejaré un link en la descripción de ambos productos para que elijas el que más te convenga. Beneficios. Como no podía ser de otra manera, la dieta cetogénica tiene muchos beneficios, por eso es tan popular. El más evidente es por la bajada de peso, que no pérdida de grasa, aunque también, pero como he dicho antes, como perdemos glucógeno, nos deshidratamos, vamos a perder mucho peso, sobre todo la primera y segunda semana. Así que este ya es un aliciente más para que la gente siga motivada haciendo esta dieta. Es antiinflamatoria debido a la falta de insulina en nuestro cuerpo, hay una mayor sensibilidad a la insulina debido a que no estamos metiendo carbohidratos y por lo tanto cuando volvamos a introducir carbohidratos en la dieta nuestro cuerpo va a estar mucho más sensible y los va a procesar de manera más eficiente. Por lo tanto ya estamos viendo que esta dieta es muy interesante para diabéticos tipo 2 y para gente resistente a la insulina. Los niveles de azúcar se estabilizan, lo que va a hacer que tengamos un mejor control de la glucosa y que controlemos mejor nuestro apetito. Es decir, mayor sensación de saciedad. Vamos a estar más energéticos, vamos a estar como más dispuestos a afrontar tareas en el día debido al aumento de la adrenalina y vamos a tener mejoras tanto en triglicéridos como colesterol como la presión arterial. Alimentos permitidos en la dieta cetogénica. Ahora vamos a ver qué alimentos puedes comer. Voy a dividirlos por macronutrientes. Hablaremos de las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, pero también quiero hablar del alcohol y de la fibra. Estas listas que te voy a dar son ampliables y sirven solo como una idea. Respecto a las grasas, que es el macronutriente más abundante en esta dieta, algunos alimentos altos en grasas son el aceite de oliva, el aceite de coco, pescado, sobre todo pescado azul, que es más graso y es una fuente natural de omega 3, aguacate, frutos secos como pueden ser nueces, avellanas, cacahuetes, almendras, carnes grasas, si son de pasto mejor porque la grasa que contiene esa carne va a ser de mucha mejor calidad, aceitunas o olivas, semillas de chía, de amapola y de lino, yemas de huevo, mantequilla, que no quiere decir que sea margarina ni sucedáneos, quesos, especialmente los curados porque tienen más cantidad de grasa, y chocolate negro. Cuanto mayor sea el porcentaje de cacao en el chocolate negro, menos hidrato de carbono y más grasa vamos a tener. Respecto a las proteínas, ¿qué alimentos podemos consumir en esta dieta? Cualquier alimento que sea pescado, huevos enteros, sobre todo lo que tiene proteína es la clara, pero como hemos visto la yema también es alta en grasa, por lo tanto comer el huevo entero es muy interesante en esta dieta. Carnes, mariscos y quesos. Y respecto a los hidratos de carbono, que es donde más restrictiva es esta dieta, porque en una dieta normal en torno al 50 o 60% de la misma suele ser de hidratos de carbono, aquí tenemos que ajustar muy bien los alimentos que vamos a tomar. Al tener muy pocos hidratos de carbono, esta dieta debes priorizar alimentos que sean muy bajos en este nutriente. Pueden ser brócoli, calabacín, espárragos, espinacas, coliflor, berenjena, pepino, lechuga, y en el caso de las frutas tienes que elegir frutas que tengan muy pocos hidratos, como pueden ser las fresas, los arándanos, las frambuesas y las moras. Alcohol. Cuando el alcohol está presente en la sangre, nuestro cuerpo lo metaboliza primero y lo usa como una fuente primaria de energía, por lo que ya no estamos quemando grasa, que es el propósito principal de la dieta cetogénica. En el caso de que queramos beber alcohol, debemos decantarnos por opciones que no tengan hidratos de carbono, como puede ser el whisky, el vodka, el ron o el tequila, o en su defecto que tenga los menos hidratos posibles, como puede ser el vino, el cava o el champán. La cerveza tiene mucho hidrato de carbono, por lo tanto no es una opción válida en esta dieta. Aproximadamente un botellín de cerveza tiene 12 gramos de hidratos, que en muchos casos puede ser la mitad de la cantidad de hidrato que tienes que comer al día. Fibra. Como la fibra está presente en los hidratos de carbono y los hidratos de carbono son muy bajos en la dieta cetogénica, debemos saber lo siguiente. Si tienes problemas de tránsito intestinal, lo que puedes hacer es añadir semillas de chía o semillas de lino, que prácticamente todo el hidrato de carbono que tienen es fibra. Los problemas de tránsito intestinal pueden ser o por la falta de fibra
o también muy abundantemente es por la falta de hidratación. El ratio carbohidratos-fibra es ligeramente superior en las semillas de lino, pero ambas son excelentes opciones para esta dieta. ¿Para quién se recomienda la dieta cetogénica? La dieta cetogénica está recomendada para personas que quieran obtener los beneficios que dije antes, como son la bajada de peso, la pérdida de grasa, mejorar su sensibilidad a la insulina, mayor saciedad y mejora del perfil lipídico. O también se recomienda a personas con patologías, tanto que tienen epilepsia, como Alzheimer, como Parkinson, como resistencia a la insulina, como diabetes tipo 2 o como síndrome del ovario poliquístico. En todos estos casos se ha reportado un beneficio de esta enfermedad al seguir esta dieta. De todas maneras, antes de empezar cualquier dieta o cualquier protocolo de alimentación, consulta a tu médico y más si tienes alguna patología. Ahora bien, si tienes diabetes tipo 1, es decir, eres insulino dependiente, ni se te ocurra seguir esta dieta porque puedes sufrir de cetoacidosis y eso no es seguro para ti. ¿Cuánto tiempo seguir esta dieta? Personalmente no soy partidario de seguir esta dieta como un estilo de vida, sino de alternarla según etapas. Hay personas que realizan esta dieta durante toda su vida y que personalmente se encuentran fenomenal, pero el problema aquí no es ese, sino es la adherencia que puedas tener a esta dieta. Si tú ves que no puedes seguir, no puedes hacer tu vida normal sin comer carbohidratos, quizá no es la mejor dieta para ti. Como mínimo estaría durante 2 semanas siguiendo este protocolo y como máximo duraría 8 semanas haciendo esta dieta y ya volvería a introducir hidratos de carbono. Pero repito que esto es lo que haría yo. Otra cosa es que tú tengas una patología y en este caso el médico deberá decirte cuánto tiempo debes seguir haciendo la dieta cetogénica. Recomendaciones. Como recomendación te diría que si nunca has hecho una dieta parecida, no empieces de 0 a 100, es decir, no la apliques desde ya. Estate una semana siguiendo una dieta baja en hidratos o quitándolos gradualmente a lo largo de la semana y ya cuando lleves un tiempo y veas que te sientes bien o que puedes seguir una dieta cetogénica, pues ya la empiezas. Otra recomendación es que no te esperes resultados milagrosos de esta dieta porque por ahí vas a ver que te la venden como una dieta prácticamente salvavidas. Y aunque tienes beneficios como los que acabamos de ver y es una dieta muy indicada en patologías, como también te he dicho, no es una dieta milagrosa. Y por último, si intentas adelgazar, no tienes por qué ceñirte a la dieta cetogénica. Una dieta alta en hidratos de carbono o baja va a ser igual de efectiva siempre y cuando estés consumiendo el mismo total de calorías. Si tienes cualquier duda, te invito a que me la dejes en los comentarios y te intentaré responder. Si quieres que te guíe tanto en el entrenamiento como en la nutrición, puedes escribirme a asesoramiento@cristiancosmos.com y ahí te daré toda la información para que puedas unirte a mi equipo. Espero que te haya gustado el vídeo. Solo te voy a pedir que si te ha gustado y te ha servido, me apoyes con tu like y me lo hagas saber. Y como siempre, un saludo a por todas.